iniciar este programa. Don Francisco, muy buenos días. Buenos días, Ruth. Sí, hoy tenemos la grata compañía del doctor Juan Uchuya, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias, Ruth. Aquí nuevamente a sus órdenes. Gracias por el privilegio de estar en este programa. Gracias anticipadamente por estar aquí con nosotros para desarrollar este tema, y a todos aquellos que recién se están conectando a través de nuestras redes sociales o tal vez en provincia nos estén sintonizando a través de las diversas frecuencias en FM que hay, pues les tengo que hacer un brevísimo resumen para aquellos que aún probablemente no entiendan qué estamos tratando en este programa especial. Es una gran preocupación la que tenemos, el de poder informar a la ciudadanía sobre todo lo que está aconteciendo a nivel político. El Poder Ejecutivo ha pedido delegación de facultades para aprobar ciertos decretos, entre los cuales uno de los cuales vamos a hablar en la próxima semana, pero de lo que hemos venido hablando en esta semana es sobre la ley de libertad religiosa. Actualmente tenemos una ley, la 29635, que está vigente aquí en el Perú, por supuesto, desde el año 2010, y es con la cual se han estado rigiendo todas las iglesias o congregaciones que hay en nuestro país, pero ha surgido dos proyectos de ley presentados por el congresista Moisés Guía, de Peruanos por el Cambio, en la cual propone la modificación de varios artículos. Les explico: el proyecto 3355, presentado en septiembre de este año, naturalmente a mesa de parte del Congreso de la República. En ese, el parlamentario mencionado modifica cinco artículos: el 3, el 5, el 5, el 6, el 13, 14 y 15, los cuales hemos venido analizando desde el inicio de este programa. El día lunes hemos tratado el 5, el martes el 6, el miércoles el 13, ayer el 14, y hoy nos toca analizar con la participación del invitado, el doctor Uchuya, para analizar este artículo 15, qué es lo que propone, cuál es la intención, cuál es el objetivo. Así que estén ustedes atentos y quieren saber qué más vamos a tratar, pues usted tiene que continuar con la programación de BT Radio, que la próxima semana vamos a conversar sobre el otro proyecto de ley que también presenta este mismo parlamentario, adicionando un artículo a la ley ya vigente de libertad religiosa. Yo tengo que irme a una breve pausa, pero antes permítame decirles lo siguiente: la familia, por supuesto, tiene un gran valor en nuestro país. Por eso, prepárese usted, todas las familias del Perú. Este 15 de noviembre marcharemos en contra de la ideología de género. El punto de encuentro es en Lima, será en la Plaza San Martín a las 10 en punto de la mañana. Así que con mis hijos no te metas. Nos vamos a una breve pausa y retornamos. Ya volvemos con Defendamos la Familia. El doctor Sergio Tapia, abogado constitucionalista, nos invita a participar este 15 de noviembre a la gran marcha contra la ideología. Estás convocado el 15 de noviembre, jueves, a las 10 de la mañana, en la Plaza San Martín. Tenemos que reaccionar frente a acciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Tribunal Constitucional, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer, o sea, del Estado, que debe estar al servicio de la persona humana, según el artículo 1 de nuestra Constitución, no lo está en estos días. Se hacen labores de desorientación que no respetan a los niños y adolescentes mediante la ideología de género. Por eso es que el 15 de noviembre, día jueves a las 10 de la mañana, estaremos junto contigo para expresar: con mis hijos no te metas. Continuamos con Defendamos la Familia. En diciembre del año 2010 fue promulgada la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa, que dispone el reconocimiento por parte del Estado peruano el derecho fundamental de toda persona a la libertad de religión, reconocido y amparado por la Constitución Política y por los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano.
Pero el proyecto de ley número 3355, presentado por el congresista Moisés Guiapianto, de la bancada oficialista Peruanos por el Cambio, intenta modificar los artículos 5, 6, 13, 14 y 15 de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa actualmente vigente. En este sentido, creemos que estamos aportando para que esto pueda realizarse de una forma correcta y transparente. Tenemos una segunda ley, en la cual también quiero manifestarnos, es que estas iglesias evangélicas y peruanas en toda la dimensión, con muchas denominaciones que tenemos, es un respeto irrestricto a todo lo que el país y sus leyes están rigiendo. Este proyecto de ley carece de profundidad, toca una materia que exige sumo conocimiento y prudencia, como lo es la práctica religiosa personal o de la nación, de un individuo o de todo un pueblo. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de la modificación de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa, presentada por el congresista oficialista Moisés Guiapianto? Al respecto, el constitucionalista Sergio Tapia dio a conocer que el control estatal sobre las iglesias evangélicas tiene como único objetivo censurar a los líderes cristianos que se oponen a la ideología de género. Nada pasa con los terroristas, que matan. Pero bastaba que la Biblia diga algo de principio moral para que ya el mundo se venga abajo para estos hipócritas. Es importante entonces destacar que estamos en una confrontación de ideas. Corrientes ideológicas que el actual gobierno avala, tal como lo mencionó el presidente Martín Vizcarra durante su mensaje a la nación y su participación en las Naciones Unidas. Aprobaremos la Política Nacional de Igualdad de Género, que será el principal instrumento orientador de comportamientos sociales libres de discriminación. Somos además uno de los pocos países que cuenta con un plan de acción en género y cambio climático. La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 18 menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Por ello, no es posible pretender que el gobierno restrinja la libertad de culto a través de un registro confesional que no considerará a las organizaciones contrarias a sus imposiciones ideológicas. Cuesta creer que haya gente interesada en manipular, en atacar a las iglesias evangélicas, en destruirlas. Pero ese es el objetivo. Y las cosas hay que decirlas por su nombre, tal como son. Lo que ocurre es que desde las Naciones Unidas se impulsan políticas como la del aborto, la del matrimonio homosexual, la eutanasia, en fin, un montón de temas que tienen que ver con la ética y la moral, ¿no? Y que los únicos que le salen al frente a las Naciones Unidas, al gobierno peruano, son los miembros de las iglesias. No todas, ¿no? Hay iglesias que ya se han allanado, que seguramente algún interés tienen de estar tan cerca al gobierno, a todos los gobiernos, ¿no? Pero hay asuntos que no pueden ser motivo de transacción alguna, no podemos renunciar a valores, a principios que no son negociables. Entonces, si eso cuesta tener que enfrentarse al gobierno, nos enfrentamos al gobierno, pues. Y es el gobierno el que a través de sus congresistas, de uno de sus congresistas, propone estos dos proyectos de ley para modificar la ley de libertad religiosa. Claro, en los enunciados, en los artículos no se nota mucho esa intención, pero cada vez que, claro, aprueban una de estas normas, dicen
que después el reglamento viene por otro lado, que el reglamento lo va a hacer el Ministerio de Justicia seguramente, y lo aprueban mediante un decreto supremo, un Consejo de Ministros, y entonces ahí ya nos cayó ya el asunto, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Ya es muy tarde, ¿no? Entonces por eso es que es conveniente y oportuno, porque aún no han aprobado esto en el Congreso, y espero que no lo aprueben nunca, ¿no? Las modificaciones a la ley de libertad religiosa. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Muchas gracias, pero fíjese, este tema es bastante álgido para nuestra nación, nuestro país, ¿no? Porque el Estado, una vez más, a través del gobierno, anunció desde el 28 de julio la implementación de la ideología de género, y sostuvo también en un organismo internacional, el presidente, que es el único que tiene un plan de acción para implementarla en el país. Y lo ha hecho a través de los 2 proyectos de ley presentados el día 13 y 26 de septiembre del presente año, mediante el cual pretende tener el control estatal de las iglesias, sobre todo creo de las iglesias evangélicas, porque son las que han salido al frente respecto a temas sensibles que son para cada uno de los miembros de estas iglesias, cuál es el respetar la palabra de Dios establecida en la Biblia, ¿no? Respecto a la identidad de las personas, respecto a su sexo, la creación como hombre y mujer, la relación entre el hombre y la mujer y ser una sola carne, que es el matrimonio, las familias. Y entonces estos temas que son sensibles para el mundo evangélico han recibido una respuesta bastante contundente con respecto a lo que pretende hacer este gobierno. Lo fundamental, y creo que es reconocer que se pretende hacer una ley mordaza, ¿no? Para que las iglesias no puedan manifestar su fe, su creencia en estas instituciones, la identidad de las personas, el matrimonio y la familia. Y esta ley mordaza constituye una nueva ley, ¿no?, que va a traer como consecuencia la persecución de aquellos que se mantengan en la divulgación del Evangelio. También va a abrir la puerta a los supuestos derechos constitucionales, a los derechos humanos que tiene la agenda gay, ¿no? Los miembros del LGTB están implementando toda una acción desde el gobierno para imponer esta ideología de género, que además quiere restringir la libertad política. Es decir, estos 2 proyectos de ley son anticonstitucionales desde su inicio, porque atentan contra el artículo 2, inciso 3 de la Constitución, y atentan contra otros artículos como el artículo 17 también, que establece la participación política. En ninguno de estos proyectos de ley se nota una voluntad de querer promover las iglesias. Fíjense usted cómo en el proyecto de ley 3449 empieza diciendo que pretende implementarse 3 principios: valores, cultura y prácticas democráticas dentro de la iglesia. De lo que podemos colegir, qué práctica democrática podemos tener para llevar a cabo una prédica cristiana, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que ponernos de acuerdo en discusión para saber si el homosexualismo es pecado o no es pecado, ¿no? O cuáles son las consecuencias del pecado. Y entonces podríamos llegar a la determinación de vulnerar el principio básico de la palabra de Dios, que es la verdad. Y la verdad ligada a la justicia sería una injusticia. En consecuencia, parten de otros sofismas, ¿no? En el planteamiento de la modificación del artículo 16 dice: prohibir prácticas autoritarias, abusivas, discriminatorias, contrarias a los derechos de las personas. Y esto no es sino tratar de implementar la participación del mundo homosexual dentro de las iglesias, a fin de que los pastores puedan reconocerlos como una unidad matrimonial y obligarlos a casar, obligarlos también a adoptar niños. Esto es
contraproducente con los valores, la cultura y el arraigo que tienen estas instituciones en nuestro país. Terminan en esta propuesta señalando que prohíben todo tipo de actividad de proselitismo político, y la expresión política se da cuando uno expresa su idea, su parecer respecto, por ejemplo, a este proyecto de ley. Si la Iglesia sostiene y dice que no está de acuerdo con este proyecto de ley, o si está de acuerdo, eso es una expresión política, es una actividad política, y así lo establece la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se quiere constituir a los evangélicos como ciudadanos de segunda clase, como personas que están impedidas de opinar frente a una acción política, dar su opinión. Doctor, quiere decir que aquel que nos está escuchando y conforme a lo que usted está hablando, ningún ciudadano de a pie podría opinar si está bien o mal los proyectos que se presentan en el legislativo o lo que se pronuncia en el ejecutivo. Eso es lo que están haciendo. Y entonces hay una agresión a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, porque yo creo firmemente en las instituciones que establece la Biblia. Y si un proyecto de ley quiere cercenar cualquiera de estas instituciones, tengo todo el derecho de oponerme. Fíjese usted, cuando quisieron imponer el matrimonio homosexual, se tuvo que recolectar más de 1 millón de firmas para podernos hacer ver, oír y respetar dentro del Parlamento. Porque si usted le agrega al poder absoluto que tiene el gobierno, utilizando el recurso de todos los peruanos para querer implementar una ideología sodomita, y si a ello le agrega usted un periodismo genuflexo con el gobierno, ligado a intereses oscuros para poder implementar esta ideología, entonces no nos queda a nosotros solamente más que las calles y algunos medios de comunicación como este para hacer sentir nuestro punto de vista totalmente contrario a esta intromisión del control estatal que quiere hacer el gobierno por parte de las iglesias. Hay quienes dicen, ¿por qué hacen tanta bulla? ¿Por qué hacen tanto barullo? Porque esas son las expresiones que hemos escuchado. ¿Por qué tanto problema y alboroto si es una ideología de género que no tiene nada que ver, no va a ir en contra de la familia? Pero no, la ideología de género defiende que el sexo no es una realidad biológica, sino que es una construcción sociocultural, y los padres de familia naturalmente tenemos que estar al frente y tenemos que estar atentos de todo lo que quiera atentar a los derechos que tenemos como padre de familia de educar a nuestros hijos. Si precisamente, si decimos que la familia es la base de la sociedad, y si queremos que una sociedad esté andando como debe ser, conforme a la ley de Dios y conforme a las leyes que se establecen en el país donde vivimos, pues tenemos que inculcarle los principios y los valores a los niños para que ellos aprendan desde pequeñitos cómo deben ser instruidos, por supuesto, por sus padres. Tenemos, doctor, estuvimos hablando cuando usted estuvo acá en la anterior oportunidad, acerca, hay algunos que pueden decir, no entiendo. ¿Qué es lo que deben entender cuando estamos hablando de la modificación del artículo 15, la propuesta que presenta el congresista? El congresista dice que se suprimen, mire, él propone un artículo 15 que es bajo el título Convenios de Colaboración. Se refiere al convenio de colaboración que tiene el Estado con las entidades religiosas. Al final, el congresista pone, se suprimen párrafos posteriores. Y no solamente que diga simplemente se suprimen párrafos posteriores, porque él se refiere a las disposiciones complementarias primera, segunda, tercera, cuarta, y a la disposición complementaria transitoria, que hay una, y sobre todo la primera disposición complementaria final, ahora sobre la sanción por impedir el ejercicio de la libertad religiosa. Así es. Y eso es importantísimo. ¿Cómo puede tomarse tanta libertad de poder decir que se suprime eso cuando eso es básico para que esta ley pueda entrar en vigencia? Por supuesto. El pedir la derogatoria de la disposición complementaria final primera es abrir la puerta a una dictadura. ¿Por qué? Esta disposición señala lo siguiente, dice, sanción por impedir el ejercicio de la libertad religiosa. La persona natural o jurídica, sea parlamentario, sea cualquiera, el gobierno, que por acción u omisión, en este caso acción, impide el ejercicio de la libertad religiosa en los términos recogidos en esta ley
o en los tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú, es sancionada según las normas penales o administrativas. Y entonces, esto tiene pues la ley Mordaza. Este es el kit del asunto. Pero también es el motivo por el cual se presenta este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque los convenios de colaboración están sujetos, desde el punto de vista constitucional del artículo 50, con la Iglesia Católica. Pero también se abre la posibilidad de que sean los movimientos evangélicos, en los cuales hay dos organismos que dicen representar al mundo evangélico, pero que no lo son. Y entonces, ¿cuál es el motivo? Poder manejar el dinero que viene como ayuda extranjera a través de estas entidades. Entonces, como dicen, el amor no es a chancho, ¿no?, sino a los chicharrones. Sí, yo quiero recapitular todo lo que hemos venido conversando desde el principio, para hacerlo más fácil de comprender, ¿no? Las Naciones Unidas, a través de UNICEF, a través de UNESCO, en fin, de diversos organismos, pretende imponernos la ideología de género. La ideología de género que las Naciones Unidas niega, que el gobierno niega, que el Ministerio de Educación niega, que el Ministerio de la Mujer niega, que el Ministerio de Justicia niega. O sea, todos niegan que exista la ideología de género, pero la ideología de género es un conjunto de ideas, de pensamientos que pretenden que todos en el mundo pensemos igual, aceptemos los mismos principios éticos y morales, que son muy distintos a los principios éticos y morales que tenemos la mayoría de peruanos, el 90% de los peruanos. Por ejemplo, ellos piensan, claro, con el pretexto, introducen el tema como el enfoque de género, que significa, cuando lo anuncian así públicamente, igualdad de oportunidad para hombres y mujeres. Bueno, entonces si es igualdad de oportunidad para hombres y mujeres, díganlo así, no usen la palabra género. ¿Por qué usan la palabra género? Usan la palabra género porque ahí introducen entonces esta ideología, que consiste en que el sexo no importa, el sexo se va construyendo, ¿no? Entonces, si tú eres hombre, no importa que naciste hombre, puedes ser mujer, y si eres mujer, no importa, puedes ser hombre, y ahí la cantidad de géneros no se ponen de acuerdo de cuántos son. Hay quienes dicen que son más de 100, otros que dicen que son más de 200. Claro, algunos señalan como género la pedofilia, por ejemplo, que se siente atracción pues por los niños, y claro, esto que a nosotros nos suena a aberración, bueno, ellos lo aceptan, lo publican, lo imprimen en sus libros, y el movimiento feminista lo pregona y lo introduce en esta ideología. O sea, pretenden después adoctrinar a los niños y que acepten esto, por ejemplo, de las relaciones con los adultos, o que es lícita el aborto, ¿no? La mujer tiene derecho a decidir y matar a la criatura, que la Constitución Política del Perú dice es un ser humano desde el momento mismo de la fecundación, pero no, la ideología pregona, auspicia y promueve el aborto, entre el matrimonio homosexual o la eutanasia o el consumo de drogas. Y entonces, bueno, todas estas cosas que nosotros no aceptamos, ¿quién se opone a eso? Nos oponemos todos, pero ¿quién le presenta batalla al gobierno y le dice, oye, con mis hijos no te metas? Bueno, las iglesias, ¿no? Entonces hay que desaparecer las iglesias. Y eso está también en los acuerdos de las Naciones Unidas, aunque parezca absurdo, pero lo han acordado, dicen, tienes atentan, toda la razón, ¿no? Entonces, toda la razón. Entonces tenemos que bajarle el volumen a las iglesias. Y claro, atacan a los pastores, atacan a las iglesias, presentan 2 proyectos de ley acá en el Congreso peruano para después, a partir de esos proyectos, elaborar nuevos reglamentos. Son cosas que todavía no las sacan, porque van sacando esto de a poco, son parte de un plan, pues dice el presidente, dice que es el único que tiene un plan, ¿no? Están preparados. Ese es el plan, pues, ese es el plan, ¿no? Y el plan y bueno, ya arrasó ya con el Poder Judicial y con el Congreso de la República. ¿Ahora qué?
Las iglesias más fácil, pues. Bueno, efectivamente existe toda una campaña de un nuevo orden mundial que quiere sodomizar el mundo y que quiere traer consigo una nueva realidad basada en un proceso que ellos llaman de construcción, que el proceso de construcción tiene dos etapas. La primera, destruir todo lo que está vigente a la fecha y construir sobre esas ruinas lo que ellos consideran la sociedad de la ideología de género. ¿Qué cosa es una ideología? Es un conjunto normativo de ideas y creencias sobre la conducta social humana. Estas ideologías tienen un punto de vista peculiar, que nace de un concepto, y vamos a señalar que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que está dentro de todas estas organizaciones internacionales que tienen como objetivo imponer la ideología de género en el mundo. Dice, el género se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos y actividades que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Por lo tanto, género es un término técnico relacional específico en ciencias sociales, en construcción social, y no una separación de roles natural e inherente al sexo o condición biológica. Lo digo en otra manera. Cuando ellos dicen el sexo no existe, el sexo se construye, esa es la idea. El conjunto de ideas que parten del sexo que se construye también la igualdad de género, la equidad de género, el enfoque de género, los delitos de odio de género, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que están planteando ellos? Pasa por un concepto. ¿Tiene sustento científico su consideración de género? No. ¿Por qué? Porque el sexo sí tiene un sustento científico, biológico, tiene sustento genético, estructural, tiene de diseño y funcionamiento totalmente distinto entre el hombre y la mujer. Los roles que tiene el hombre y la mujer son dos. El hombre para procrear, aportando el espermatozoide, ejerciendo su función sexual, y la mujer con el útero y su óvulo para poder engendrar. Ellos pretenden hacer tabla rasa de esto. Y entonces dice, en la construcción del concepto de hombre y mujer ha sido tradicionalmente hecho por una sociedad machista, patriarcal, donde ha imperado la religión, y por eso es que van contra la religión. Y este concepto, y esto es marxista, ¿no? Para ellos la religión es el opio del pueblo. Para ellos la religión no aporta sino a la superestructura y no a la infraestructura. Por ello tenemos que seguir luchando contra esto, doctor Uchuya. De acuerdo a la estructura, quiero dar paso en este momento al segmento de en redes sociales para poder escuchar más acerca sobre diversos temas. Adelante, Yesenia. Redes sociales. Gracias por el pase, hermana Ruth, don Francisco. De esta manera nosotros saludamos también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, recordándoles que estamos en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook. Nos pueden ubicar como Betel Radio, pero también nos puede seguir a través de nuestra página web www.betelradio.fm. Estamos tratando toda esta semana acerca de la Ley de Libertad Religiosa, la ley número 29635, y también acerca de los proyectos de ley presentado por el congresista de la bancada oficialista Moisés Guiapianto. Pero también son diversos los saludos que nos llegan a esta hora de la mañana. Ya nos vienen escribiendo desde Catacaos, también nos escribe a esta hora Joana Vilchez Rumiche desde Piura, nos deja también saludos. Esmin Norville Cabrera Neira, él nos menciona y nos dice: prohibido rendirse, Trujillo presente también en este plantón nacional que se va a desarrollar el próximo mes. También nos escribe María Rosario Contreras Guerrero, ella nos dice: estamos presentes este 15 de noviembre, todos juntos en esta gran marcha de Con mis hijos no te metas, en defensa de la vida, la familia. Y queremos mencionar también a toda nuestra audiencia la siguiente nota publicada en la página web de Actual, que nos habla acerca de lo que se ha desarrollado en el Parlamento del Reino Unido, pues ellos han presentado un proyecto de ley de aborto extremo que viene avanzando en dicho Parlamento. Este proyecto de ley que eliminaría la mayoría de las restricciones legales sobre el aborto en Inglaterra y Gales e impondría también un régimen similar en Irlanda del Norte.
ha pasado también su primera etapa en la Cámara de los Diputados del Reino Unido. El proyecto para modificar la legislación actual fue presentado el pasado 23 de octubre por la parlamentaria Diana Johnson y aprobado en su primera lectura en esta Cámara con una votación de 208 contra 123. Si la ley finalmente pasa por todas las etapas requeridas, se despenalizaría el aborto en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Según también la ley actual, el aborto en Irlanda del Norte es ilegal a menos que se considere que la salud de la madre está en peligro. Este proyecto de ley pues sigue avanzando en el Parlamento del Reino Unido. Nosotros vamos a estar atentos también frente a estas noticias que se vienen desarrollando alrededor del mundo, pero también nos deja un último reporte a esta hora. Talía nos dice: ¿por qué creen ustedes? Dice que mientras en Estados Unidos y en Europa tienen un concepto claro de lo que es ideología de género, en la mayoría de los países de América Latina se confunde este término con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Una interrogante que nos deja también nuestra oyente y que nosotros vamos a continuar desarrollando estos y más temas en el programa Defendamos la Familia. Recordando que este 15 de noviembre, gran plantón nacional a las 10 de la mañana desde la Plaza San Martín con Mis hijos no te metas, ideología de género no va. Adelante con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Yesenia, para aquella jovencita que nos escribió diciendo de que a veces se entiende el término de la ideología de género, como lo dijimos hace un rato en el transcurso del programa. La ideología de género defiende que el sexo no es una realidad, que el sexo no, efectivamente no es una realidad biológica. Ellos dicen que el sexo se construye socioculturalmente y nosotros sabemos muy bien de que el ser humano nace hombre o mujer. Que pueda tomar sus decisiones de hacer lo bueno o lo malo cuando tengan la mayoría de edad ya es decisión de cada uno, pero no podemos permitir que a nuestros niños desde muy tiernos y desde muy pequeños le estén inculcando ideas contrarias al diseño original de la familia. Doctor Uchu, ya tenemos unos 2 minutos para poder hacer el análisis del tema de lo que nos están comentando, para ir a una breve pausa y después escuchemos la encuesta preparada para este tema. Ya, cómo no, yo quisiera hacer alguna precisión. Se insiste mucho en el enfoque de género, en la identidad de género. El enfoque de género no es sino la visión que tiene una persona respecto a la formación, el rol que debe cumplir el hombre y la mujer dentro de la sociedad de acuerdo a su sexualidad. Para nosotros la sexualidad nace con uno, desde el momento de la gestación, hombre o mujer. Pero para estos sectores de izquierda, para los comunistas y para los que promueven la ideología de género y la agenda del lobby gay, la identidad de género es una percepción subjetiva, psicológica, de lo que se siente la persona independientemente de su sexo. Si un hombre tiene atracción hacia otro hombre, esa es su identidad de género. Y entonces, a partir de allí, ellos establecen su rol sexual, su atracción, que puede ser hacia un hombre, la mujer a mujer, o a ambos, o a un animal, etcétera, etcétera. Este es el concepto de identidad y el rol de género. Pero lo introducen de contrabando con un concepto, es igualdad entre el hombre y la mujer. Como bien ha dicho don Francisco, ¿por qué ponerle otro nombre? Sencillamente, identidad es igualdad entre el hombre y la mujer. Eso ya está dado en la Constitución. Somos iguales ante la ley, tanto el hombre como la mujer. Pero al introducir la palabra género, como bien dice la Asociación de Psiquiatría Americana, establece más de 100 formas o expresiones de género, de atracción sexual, dentro de las cuales está la homosexualidad, bisexualidad, pedofilia, bestialismo, etcétera, etcétera. Y eso quieren introducirlo en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque es allí, y a partir de allí, donde pueden ellos cambiar el concepto de los niños respecto a su propia sexualidad. Y esto es imposición, esto es como hacía el nazismo, captaba a los niños para poderles cambiar el chip y darles una nueva identidad. Qué terrible, es terrible. Nos vamos en este momento, son ya las 10:35, nos vamos rápidamente a una encuesta, así que escuchemos, adelante por favor.
Gracias por el pase, compañeros. El proyecto de ley número 3555 presentado el pasado 13 de septiembre por el parlamentario Moisés Guía Pianto de Peruanos por el Cambio propone modificar la ley número 29635, la ley de la libertad religiosa. Nosotros hemos salido a la Plaza San Martín para escuchar la opinión del público. ¿Usted cree que se debe colocar límites al ejercicio de libertad religiosa? Bueno, no estoy de acuerdo, ¿no?, que pongan límites, porque tenemos una constitución, y la constitución dice que cada persona puede hacer lo que quiere, es libre de hacer, de escoger, ¿no? En este caso, escoger su religión. Como dice el Señor, también soy cristiana, creo en un Dios, y no estoy de acuerdo con que pongan límites. No, creo que no, cada uno es libre de creer y pensar en lo que quiere. Toda persona somos independientes, podemos hacer nuestra vida como nos plazca, sin poder tener límites, así venga el presidente de la República. No hay límite para todo cristiano, que digamos. No debe impedir nada, ¿no? Yo creo que es la decisión de cada uno. No, la Constitución ampara. Yo creo que no, porque cada pueblo, cada nación tenemos diferentes creencias, ¿no? Yo creo que no, que debería una libertad, ¿no? Libre de pensar en cada pueblo, cada cultura. Bien, hemos estado escuchando la opinión del público. Le recordamos también a nuestra audiencia que la libertad de religión es una de las libertades fundamentales que contribuyen a la consolidación del Estado democrático peruano. Adelante, compañeros en estudios. Ya tenemos que comenzar a despedirnos. Tenemos todavía unos 3 minutos exactos para poder concluir. Doctor Uchuya, quisiera que usted nos haga un brevísimo resumen de todo lo desarrollado para mayor entendimiento de nuestra audiencia. ¿Cómo no? En primer lugar, debemos luchar por nuestra libertad, porque es parte inherente de nuestra dignidad humana, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, y asimismo ratificar nuestra posición de defensa de nuestros niños, de defensa de la familia, del matrimonio entre el hombre y la mujer y la identidad de nuestro sexo. Se quiere implementar una sexualidad distorsionada en los niños y esto es perverso. Hace poco hemos visto en Trujillo una ONG que está promoviendo el lesbianismo. Y esto es totalmente aberrante, porque se ha hecho ante un colegio de niñas. No ha habido ninguna reacción ni de las madres ni de las autoridades, pero nosotros sí estamos reaccionando y estamos yendo a Trujillo para poder hablar con los organismos pertinentes de los padres y madres organizados, con las rondas campesinas, porque este tipo de cosas no puede propagarse en un país cuando está siendo totalmente dañando la formación y el desarrollo de nuestros niños, el futuro de nuestro país. No podemos conculcar nuestra soberanía ciudadana ni la soberanía nacional aplicando políticas desde la ONU o OEA que están captadas por personas que quieren aplicar la agenda gay en nuestro país. Efectivamente, doctor Uchuya, ya tenemos que culminar, pero permítame decirles esta brevísima reflexión. No desconocemos naturalmente los esfuerzos humanos de todas las personas profesionales, inclusive autodidactas, que se presentan en las elecciones presidenciales y congresales en cada país. Ellos tienen sus proyectos y todo lo demás y manifiestan que con el proyecto que tienen pueden lograr arrebar una nación. Puede ser cierto en verdad, pero no podemos dejar de decir que el problema no es solamente político, social, económico, sino hay que decirlo con todas sus letras. Una nación a veces no prospera. ¿Por qué? Por el pecado, porque no se puede gobernar una nación sin Dios y la Biblia, aunque muchos no lo quieran reconocer, esa es la verdad. Así que tenemos que concluir. Por ese motivo, este 15 de noviembre, prepárense todas las familias del Perú, punto de concentración, Plaza San Martín, 10 de la mañana, y marcharemos todos juntos en defensa de nuestros hijos en contra de la ideología de género. Así que no hay más, terminamos. Gracias a Dios por permitirnos estar e ingresar a sus hogares y nos despedimos hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Muchas gracias. Porque nuestros principios y valores no son negociables. Esto fue Defendamos